La máxima casa de estudios no solo es un centro específicamente académico, sino también un centro cultural. Abimelec es un estudiante de medicina y también músico. Él nos muestra que la ciencia y el arte son totalmente compatibles. No soy el primero y estoy seguro que no seré el último. Estudiante de medicina que toca, canta, o que tiene alguna actividad. Desde muy pequeño. De hecho, mi familia es como de bastante tradición musical, sobre todo. Y pues surgió la duda de que si el niñito tenía aptitud, como mis tíos, abuelos, primos. Entonces me llevaron a una escuela primaria justamente a estudiar música. Hice un examen de aptitud, lo aprobé y ahí comenzó todo.
Ya después, al salir después de los 6 años de la primaria, ingresé a la Nacional de Música. En aquel tiempo no había muchas opciones. Y de hecho era un poco angustiante salir de sexto grado con ganas de continuar en la música y no tener opciones, como le digo. Entonces, afortunadamente para ese año justamente, se inició en la escuela de música el ciclo básico, porque antes era complicado, como le digo, y había una ruptura de la primaria hacia un nivel medio. Entonces no había ninguna institución que ofreciera estudios musicales a nivel de ciclo básico. ¿Estamos listos? Párenla, mira ahí al principio, por favor. Grabemos donde había. Bueno, quizás sea un poquito más relajada mi vida. Sí. Lo dudo. Ahorita es un poco estresante la vida de estudiante. Es difícil, es difícil. Y bueno, trato de convivir un poquito con la música como para no terminar de oxidarme, pero ya obviamente más enfocado a la medicina, más enfocado a la medicina. Así que, qué sé yo, quizás en algún momento grabe algo para la música y continúe mis estudios de medicina, especialidad. Entonces, el tiempo va a ir marcando la pauta. En qué momento van a suceder ciertas cosas, eso lo vamos a ir viendo.
Javier Espinal es sinónimo de arte y cultura, pero no solo con sus murales, que al parecer imprime su color perfectamente, sino también en las tablas de un teatro y también en la pantalla grande. Les invito a conocer un poco más de Javier Espinal. Esto es Sala de Arte. Podría decir que desde niño mi abuelo me fue motivando mucho a lo que era el arte, a lo que era la expresión, pudiendo decir que, por ejemplo, el arte más bien me enseñó a abrirme hacia el público, porque de repente hasta tenía hasta problemas casi de autismo. Era una persona demasiado penosa, no hablaba con nadie, no me interesaba comunicarme mucho con el mundo exterior. Y puedo decir que el arte pues vino a ser esa ventana por donde aprendí a salir. Hablo en general pues con respecto a lo que tanto es la pintura como lo que es el teatro y lo que es el cine, que poco a poco me han ido enseñando a sacar, a ir saliendo de mí mismo, y también al mismo tiempo ir sacando, ir hablando, ir diciendo lo que es nuestra propia cultura, nuestras propias tradiciones, y por todo ese camino, por todo ese devenir, es que he venido pues haciendo del arte no solamente un elemento decorativo y no solamente algo que yo tengo que decir, sino pues lo que yo escucho en la calle, lo que yo escucho a mi pueblo en sus luchas y todo eso, hacer un testimonio para recuperar nuestra identidad. Sobre el lienzo, el acrílico tiene la misma consistencia y las mismas características, tiene consistencia y características similares al óleo. Solo que el acrílico es más actual y presenta varias ventajas, diferencias. Las diferencias son en que con esta pintura el secado es rápido, entonces uno tiene que saber cómo lo va a llevar, qué es lo que quiere ir haciendo, veladuras y un montón de cuestiones que tienen que ver con la técnica. Uno debe ya manejarlas con velocidad. ¿No tiene mucha posibilidad de corregir? Sí, es cubriente. Esa es la misma, esa característica es similar al óleo. Sí se pueden corregir errores, se pueden tapar. Solo que para lograr la unidad de la técnica uno debe saber hacia dónde lleva todo esto, qué es lo que quiere obtener. El óleo te da más tiempo. Por ejemplo, con acrílico, si yo hubiera tenido todos los recursos, lo hubiera hecho en un mes. Pero tiene su ventaja el hacerlo en tanto tiempo. Y es que yo hay veces que me voy, como cuando salí a pintar esos otros murales, y cuando vine, miré muchas cosas que no me gustaban. Entonces comencé a manchar. Comencé, por ejemplo, a pasar todas las tropas de Morazán para este lado, porque allá lo que había era un cerro. Ese cerro, cuando uno vaya a la Trinidad, si vos lo ves, pareciera que ¿cómo se llama? Que las tropas estas vienen de Ojojona, y no es así. Sí, por lo mismo también, por ejemplo, tanto en la pintura como poco a poco fui encaminándome a lo que era el teatro, a lo que era el cine, han sido circunstancias con las cuales me he encontrado en la vida y a las cuales pues también, así como la pintura, como cualquier acción o actividad que haga como persona consciente, lo hago con convicción, siempre entregando pues lo más profundo, siempre entregando ese compromiso y siempre exigiéndome más, siendo siempre un ser inconforme, porque también siempre que estoy haciendo arte, ya sea cine, ya sea teatro, ya sea pintura, siempre estoy pensando también en los compañeros que han sido asesinados en este país, en las luchas que hemos tenido, y por lo mismo tanto, pues yo sé que todavía yo no he dado nada para lo que dieron mis compañeros que han sido asesinados, para los mártires de la época de los 80, para los compañeros pues que constantemente están perdiendo la vida en un sistema en el cual pues se defiende lo que es la impunidad, en un sistema donde hay indefensión y en un sistema donde si el que tiene arte debe tener esa conciencia para usar el arte para poner esa denuncia constante hasta que logremos cambiar esta sociedad.
Bueno, aquí podemos ver que es la escena de la batalla de la Trinidad, basada en lo que es el alto relieve que está aquí en pleno centro de la capital, en la escultura de Francisco Morazán en la parte baja, y donde Francisco Morazán pues se ha retratado ahí en esa primera batalla que significó, la importancia que tiene esta batalla es que significó el impulso que se dio Morazán hacia la historia centroamericana. Es aquí donde Morazán comienza a formar esa aurea, esa entrega, esa identidad con lo que era la unidad de toda Centroamérica, pero no una unidad de oligarquías, sino una unidad de pueblos diferentes, porque la preocupación primordial que tenía Morazán también dentro de todo esto era tratar de que todos los sectores tuvieran educación. Él no tuvo oportunidad de tener una formación sistemática. Él fue un luchador que buscó pues cómo darse esos conocimientos, formándose casi autodidácticamente, recibiendo, por decir así, solamente 16 meses de educación formal con unos sacerdotes, pero lo que más aprendió Morazán lo aprendió solo en una biblioteca, lo aprendió en la vida, aprendió también pues así como todos nosotros, andar en la calle, aprender algunas picardías también, porque todo eso le fue valiendo a él para hacer ese misticismo que formó y esa identidad con todo el pueblo. Aquí, por ejemplo, tenemos la imagen le hemos agregado la imagen del jaguar, porque en ese momento la iglesia y la oligarquía decían que Morazán había aprendido en Moroselí, donde él fue a alfabetizar a los 16 años a la gente del pueblo de allá de Moroselí, y la iglesia dijo que el pueblo en agradecimiento le había enseñado brujería y que le habían enseñado a convertirse en jaguar. Entonces, lo que hizo la iglesia y lo que hizo la oligarquía fue más bien despertar un sentimiento identitario dentro de lo que era la conciencia del pueblo, porque el jaguar en toda Mesoamérica es uno de los nahuales o espíritus mayores que hay dentro de nuestras culturas. Entonces, por eso siempre estoy tratando de identificar a Francisco Morazán, no como militar, sino como el nahual del jaguar mesoamericano, no solo centroamericano, porque pues las ideas de él van mucho más allá. Estuvo también en Panamá, estuvo en Perú y los Países Bajos, por ejemplo, que ahora es parte de Chiapas, fue muy querido, muy aceptado Francisco Morazán, y aquí también hacemos otro cambio, le quitamos el uniforme, porque Francisco Morazán en esta primera batalla no era general y no usaba todo ese montón de indumentaria, era capitán, a raíz de que los coroneles o los que iban encargados de esta batalla pensaban retroceder, huir, porque las tropas federales eran más. Morazán comenzó a hablarles, a darles ánimo, y principalmente Morazán creó la estrategia de lucha que se dio ahí en la zona, en el Valle de la Trinidad. Entonces por eso aquí ya lo hacemos sin uniforme, lo hacemos pues como una persona normal, desmistificándolo de lo militar, porque él nunca estudió paramilitar, ¿verdad? Y eso queremos quitárselo ya a Francisco Morazán, porque queremos que se sienta como parte del espíritu popular. Y también en estas escenas de Batalla de la Trinidad ya estamos ubicando mujeres, porque en todas las versiones anteriores, aquí ya ubicamos 4 mujeres, en todas las versiones anteriores simplemente van hombres. Y si leemos todos los procesos históricos en las diferentes batallas, siempre vamos a encontrar la presencia femenina, no solamente cargando con los utensilios de cocina o mucho menos cargando solamente con los fusiles, no, están también al frente de la batalla con un fusil. Entonces con esto queremos quitar esa visión machista que ha sido de parte de toda la historia y también de la historia centroamericana. También pues ponemos a todos los compañeros que van junto con Morazán como campesinos, porque todos ellos eran campesinos y todos en su mayoría pues tenían de esas descendencias, diferentes descendencias indígenas que habitaban toda esta región, porque venía gente del Paraíso, había gente de Cantarranas, gente de aquí del sur de Francisco Morazán, gente que traía de Choluteca, salvadoreños. O sea, encontramos una diversidad rica de gente que venía con todo tipo de armamento, pero era un armamento pues que ya estaba desfasado, el que estaban usando
el ejército de Morazán. Y aquí ubicamos al final quiénes eran las tropas federales a cargo de Justo Milla. Con su uniforme azul, pues con un armamento más sofisticado que el que traía Francisco Morazán, y aquí ya mostramos, pues agregándole un poco más, porque en la batalla, tanto allá agregamos un poquito como en este lado, porque en la batalla original se mira como que si las dos fuerzas fueran iguales, y aquí lo que estamos tratando de mostrar era que las fuerzas federales eran mayores, eran mucho más. Solo que el elemento sorpresa que utilizó Francisco Morazán y el empuje que tuvo pues, este grupo de campesinos liderados por Morazán fue mucho más fuerte. Aparte de eso, pues a ellos no les pagaban, ellos luchaban por sus tierras, ellos estaban luchando por la libertad de su nación. Y aquí las tropas federales eran tropas que recibían pues un sueldo, y en determinado momento dijeron, por este sueldito no vamos a dejar matar. No tenían la convicción que traían las tropas de Francisco Morazán. Entonces esto es todo el cambio, y aparte mostrando por medio del color 4 momentos diferentes, que es un amanecer en el mismo cuadro, un a mediodía, aquí un atardecer y aquí un anochecer. O sea que las tropas de Francisco Morazán vienen saliendo de la oscuridad, de lo que ha sido la impunidad, vienen surgiendo hacia lo que es el mediodía, y con las luces de su conocimiento vienen luchando en contra del oscurantismo, de lo que representan estos sectores oligarcas, estos sectores religiosos que quieren siempre mantener sumido en la oscuridad al pueblo. Entonces también en eso traté de hacer una representación de lo que es la historia actual que también estamos viviendo. En aquel entonces yo ya venía haciendo murales, pero murales infantiles y juveniles. Me gustó lo que miraba, la propuesta, pero también ahora lo que me preocupa es con lo que me han preocupado con esto. Es de que el muralismo debe de ir a la parte de tener la mayor información posible. Porque un mural habla, un mural está informando, está educando, y debemos pues de remitirnos lo más posible a nuestros símbolos, a nuestra historia. Entonces lo miro con ojos diferentes ahora. Pero en aquel entonces sí me pareció fabuloso, me pareció rico el verlo ahí. Pero ahora es lo mismo, como le digo a todos, cada mural que estoy haciendo debe reflejar lo que es la identidad de la comunidad, nuestra identidad como nación, nuestra identidad mesoamericana y nuestra identidad como Abya Yala. Y en este no me cabe lo que es la serpiente emplumada. Pero si vas a ver los demás murales, que los tengo en el mismo Facebook que están, en todos sale una serpiente emplumada. Porque no hay sitio de Abya Yala donde no encontré una serpiente emplumada, a pesar de que tenían también otros símbolos.